Bueno, hola, ¿cómo están? Amor, vida y música. Mi nombre es Juan Pablo y esto es un nuevo espacio donde estaremos hablando con algunos invitados. Y hoy tengo el honor de compartir esta charla con una persona que admiro muchísimo, que una persona que ha sido como un padre para mí. Y le doy la bienvenida a Carlos Bravo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo ha estado todo por allá? ¿Cómo va todo el tema de la cuarentena? Bien, bien, bien. Ya tenemos como 3 semanas que levantaron la cuarentena. Todavía como un poquito como de miedo a saludar y abrazar a la gente, pero dentro de todo estamos bien, cambiando el clima, estamos entrando al verano, entonces, bien. Ah, qué cool. Bueno, para las personas que no saben, Carlos Bravo en estos momentos está en Austria, está en Viena, entonces hay una diferencia de zona horaria increíble. Ha sido un poquito complicada esta reunión, pero aquí estamos dándole. Y yo quiero que para empezar con esta conversación, que vamos a empezar a hablar un poco sobre un tema que se ha robado la expectativa de todo el mundo, que literal le quitó el nombre al coronavirus, se robó toda la atención y es sobre el racismo. Yo sé que a medida del tiempo hemos evidenciado mucho en la historia de diferentes casos de racismo, de xenofobia, de muchas cosas. Y yo quisiera preguntarte si en algún momento de tu vida viviste alguna experiencia relacionado con esto, con racismo o una persona que tuviste cercana. Pues sí, bueno, mira, mi color de piel es bastante oscurita y yo recuerdo que mientras crecía, siempre, bueno, al menos como me criaron a mí, siempre como era de color tenía que actuar de cierta manera. Y, por ejemplo, el colegio donde estudié, mi mamá se esforzó mucho por pagar una educación privada para mí cuando estaba creciendo. Y en el colegio donde estudié, recuerdo que toda mi primaria yo era la única persona de color oscuro en todo el colegio. Entonces, era el diferente, tenía el pelo distinto, cuando todos mis amigos tenían el cabello así honguito y todo, yo La no primera. podía. Ajá. Siempre hubo cierta tensión por ser diferente en ese contexto, pero a medida que fui creciendo, al principio se trataba solamente de sobrenombres, ¿no? Ujú. Me decían, qué sé yo, chupeta de petróleo. ah, Habían sobrenombres que tenían que ver con mi color de piel, pero creo que a esa edad todos sentíamos ese tipo de rechazo. Si eras como muy gordito, te ponían un sobrenombre y eran cosas, digamos, no voy a decir que eran normales porque, o que estaban bien, pero eran cosas de muchacho, por decirlo de alguna forma. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta que mi color de piel tenía una connotación no agradable. Por ejemplo, cada vez que entraba a una tienda, recuerdo que mi mamá siempre me decía, mantén tus manos, ¿sabes? Siempre mantén las manos donde todo el mundo las ve. Yo, pero ¿por qué? ¿Por qué no las puedo tener en el bolsillo? No, no puedes porque eres negro, porque eres de color. Si tenías una de estas, no era, y si era de noche, menos. ¿Por qué? Porque es que eres negro. Siempre, ¿sabes? Se exigía como algo extra de mí, ¿sabes? Yo tenía que tener mejores notas, siempre tenía que ir como un poco más allá porque era negro. Y siempre, de alguna forma, por lo menos en la ciudad donde yo crecí, no era muy común las personas tan oscuras. Había muchas personas tal vez blancas y indiecitas, pero no personas tan oscuras. Y siempre había chistes, siempre había discriminación, siempre te tratan diferente por tu color de piel. Entonces, sí, puedo decir que de alguna forma u otra he experimentado ser discriminado por mi color de piel. Ok, ok. Yo sé que, como lo decía al inicio, a la medida de la historia nos ha mostrado que es cíclico, que al pasar los años el humano siempre ha caído constantemente en la misma discusión, en la misma lucha, y por eso este tema siempre ha prevalecido a lo largo de la historia y por eso se levantó un Hitler, por eso hay mormones, por eso también fue necesario un Martin Luther King, también fue necesario un Nelson Mandela. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué nos asegura que esto no se vuelva a repetir?
¿qué nos asegura que esto no se vuelva a repetir? Ah, la respuesta sería tan fácil como decir que aprendamos de la historia. Esa sería mi respuesta ah, utópica. Mi respuesta ideal es que si miramos hacia atrás y miramos la historia y miramos lo que ha traído la discriminación, lo que ha traído la discriminación racial, la xenofobia, la discriminación socioeconómica, nos debería dar un norte hacia las cosas que no deberíamos hacer y las que no deberíamos repetir. Pero la razón por la que vemos este tipo de cosas es porque nosotros como seres humanos tenemos un problema de corazón. Eh, Tal vez va a sonar muy religioso lo que voy a decir, pero es un problema de corazón. En nuestro corazón hay pecado y entonces como hay pecado realmente nada bueno va a salir de él. Y la razón por la que se repite es porque nosotros necesitamos alguien que nos salve o alguien que transforme el corazón que nosotros tenemos. Y es cíclico por eso, porque tenemos un problema de pecado. Somos la raza humana, los seres humanos, el hombre es un ser humano caído. Tenemos un problema de pecado en nuestro corazón y, y esa sería la respuesta sencilla. Si resuelven problemas del pecado en el corazón, tal vez podríamos asegurarnos que no se repita en la historia, pero como es una decisión y como no todo el mundo que está escuchando esto va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y como tener a Jesús en nuestro corazón, tener una relación personal con Dios, es una decisión personal y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, no todo el mundo cree que es necesario hacerlo, entonces tenemos un problema porque se va a repetir. Porque el tema es que tal vez lo simplifico mucho diciendo que es un problema de pecado. Y sí, esa es la raíz de todas las cosas, pero tenemos un problema real. Y la pregunta que me haces es cómo hacer para que no se vuelva a repetir. Yo creo que una de las formas en las que podemos hacer para que no se vuelva a repetir es que creemos leyes que impidan que se repita. Y creo que lo que está sucediendo ahorita con todo el movimiento y con todas las voces que se están levantando a decir que esto es un problema que necesitamos resolver, tal vez nos ayude a legislar las cosas de una manera que permita que hayan leyes que, que impidan que se violenten los derechos humanos y que haya más awareness, que haya más conocimiento, que la gente esté más consciente de si es un problema real, de que las personas de color sí somos discriminadas, de que pasa más seguido y más a menudo de lo que nos gustaría creer. Y yo diría que hasta que no se resuelva ese problema de corazón, lo que necesitamos es tener mejores leyes que impidan que cosas como las que están pasando sucedan, que no sea tan fácil hacerlo o cometer un acto de discriminación racial y simplemente puedas huir y no ser, uh, ¿cómo se dice? No es señalado, pero que no te permitan solamente hacerlo y que no suceda nada por hacerlo. Uh-huh. Ok. ¿Sí? Eso, creo que eso es muy interesante porque yo creo que evidenciamos eso desde los valores, desde que estamos muy pequeños. Y creo que eso va Uh-huh. mucho en la cultura de las generaciones que van creciendo. Y si vamos a hablar de las generaciones, podemos saber que las generaciones que van creciendo de alguna u otra forma han disminuido eso porque han sido generaciones que han estado mucho más abiertas al conocimiento del mundo, al conocimiento de otras culturas y yo me imagino que también al conocimiento de entender que todos al fin de cuentas somos humanos y todos tenemos los derechos, ¿cierto? Entonces Sí, yo... la cosa es que, mira, la cuestión es que yo no puedo obligar a todas las personas a que piensen como yo y a que todo el mundo le agrade como soy. Todo el mundo tiene la libertad de decidir en qué cree, la libertad de decidir qué le gusta y qué no le gusta.
Y puede que a alguna persona no le guste mi persona por mi color de piel, por cómo uso el cabello, y eso creería yo que hasta cierto punto está bien, porque, bueno, porque no has tenido contacto con otras culturas, porque esa fue la forma en la que te criaron, porque, no sé, no te gustan. Pero eso no te da el derecho a tratar a una persona de una manera violenta. Eso no te da el derecho de exteriorizar que no te guste. O sea, yo no tengo, o sea, no estoy tratando, creo que toda esta conversación acerca de la discriminación y del racismo y de, no del racismo, para mí es un tema de discriminación. Y en este momento estamos hablando de discriminación racial, pero en algún momento tendríamos que sentarnos a hablar de discriminación socioeconómica, de discriminación por el lugar en donde naciste, por discriminación de la forma en la que te viste, de todo tipo de discriminación. Eh, y mi punto es que otra vez es un problema de corazón, es un problema de que yo tal vez, desde mi punto de vista, me siento superior a ti y veo de una manera distinta a ti. Y no importa lo que otra persona piense o sienta, hasta que ese pensamiento y ese sentimiento te afecta a ti de manera personal. Y ahí es donde yo digo que debería haber leyes que nos ayuden a que no sea tan fácil, a que no sea tan fácil actuar basado en los sentimientos que tiene, que, que de alguna forma podamos establecer un estándar, que de alguna forma nosotros con todo lo que estamos haciendo ahorita y levantando nuestra voz y abriendo este espacio, podamos um, levantar conciencia, pero también reconciliar. Ya, es exactamente eso. Aprecio mucho estas palabras porque cada vez me lleno más. Y psicológicamente hablando, la venganza rara vez trae una catarsis que esperamos. Pero entonces, ¿cómo podemos drenar la impotencia y la injusticia que sienten estas personas por los hechos de racismo o la discriminación que están haciendo todo el mundo? Mm. Yo, ay, esa es una pregunta buena. Ah, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? Porque si lo que estamos buscando es justicia, que creo que tal vez es lo que muchas de las personas que están levantando su voz en este momento están buscando, es bueno, que sea la justicia, pero ¿qué significa justicia? Y te hago esa pregunta de vuelta a ti. Te pregunto, ¿qué crees tú? ¿Qué consideras tú que realmente es justicia? Yo creo que la justicia la quisieran comparar con la igualdad Ujú. que tienen, por decirlo así, pues caso en específico, las personas blancas y las personas de color en Estados Unidos, que viendo mucho las redes sociales, sabiendo que quizás las redes sociales también tienden a dramatizar un poco más allá las cosas, um, viendo un poco, leyendo algunos blogs, hubo un caso en específico donde dos hombres cometieron el mismo robo, por decirlo así, y los calificaron en lo mismo, y a uno le dieron 10 años de cárcel y al otro le dieron 2 años de cárcel. Y el de 10 años de cárcel era una persona de color y el de 2 años de cárcel era una persona blanca. Entonces yo creo que esa justicia que ellos buscan también es por esa sed de igualdad, por esa sed de que nos traten con la misma forma que están tratando todo el mundo. Sí, eso es el ideal y ahí regreso otra vez al punto en que necesitamos un cambio de corazón, porque el problema es que te voy a poner un ejemplo súper fácil y me voy a desviar un poquito del tópico que estamos hablando, pero yo sé que a ti te gustan los deportes y Ajá. si nosotros estamos viendo un partido de algún deporte y tú vas a un equipo y yo le voy al equipo contrario, cuando el árbitro pita a favor de mí, tú dices, es injusto, pero cuando la balanza se pone, sí, eso sí es justicia. Y Ajá. eso nos muestra
lo débil y lo frágil que es el corazón humano cuando estamos hablando de justicia. Yo creo que cuando hablamos de justicia y cuando queremos justicia necesitamos buscar a compararnos hacia arriba, no hacia abajo, no compararnos qué es lo menos peor, sino qué es lo mejor. Y ahí es cuando entra la justicia de Dios, ahí es cuando vemos a Dios y vemos que Él nos presenta a su plan de salvación y el Evangelio y dice, esto es para todos. De tal manera amó a Dios a todo el mundo, sin importar raza, sin importar color, y mirando por encima del pecado de todos que ofreció un Salvador para todos. Y yo creo que sobre todo nosotros como cristianos, nuestra perspectiva y nuestra posición en base a esto, buscar justicia, sí, pero una justicia que tenga gracia y que tenga misericordia. No una justicia que solamente esté buscando ojo por ojo, diente por diente, sino una justicia que sí, que busca un cambio en la realidad social que estamos viviendo. Una justicia que sí, que está buscando que las personas que estén en una posición menos, en una posición desvalida, en una posición de minoría, tengan una voz y que nosotros ayudemos a eso, pero de alguna forma mostrando gracia y misericordia. Me escuché la conversación que tenían esta semana con Iván y yo creo que él, quiero rescatar algo que él dijo y es que la iglesia tiene que estar allí en el medio siendo un pacificador, siendo un mediador, siendo un puente de conexión entre los dos bandos, un puente que muestra amor, amor verdadero, y que de esa forma nosotros podamos mostrar cuál es el camino, que nosotros seamos pacificadores, que nosotros seamos personas que no están buscando solamente venganza, sino que realmente estemos buscando justicia. Yo creo que ese es el punto, que buscar venganza realmente no va a solucionar nada, sino que realmente lo que estemos buscando es justicia, pero buscando justicia mostrando gracia y mostrando misericordia, porque al final todos nos hemos equivocado. Me encanta lo que dice Jesús y es, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Sí, tal vez las personas que han cometido errores y que han puesto en la historia han sido las personas que han, no sé, puesto en marcha todo este tema de la discriminación y han sido personas que lo han promovido, ¿cómo se dice? Sí, que lo han promovido, personas activas, discriminando a otras personas, requieren ser llevados a justicia, pero mostrando gracia y misericordia, reconociendo que esas personas tal vez no conocían otra forma, que esas personas también requieren una nueva oportunidad y que nuestra búsqueda, nuestra sed de buscar justicia sea desde una posición de buscar conciliación y no solamente venganza, y no solamente el ojo por ojo y diente por diente. Ok, sí, es creo que muy importante entender esa posición que quizás muchos de las personas deben tener en esta situación, y no solo con esta, sino a lo largo de las diferentes formas que pueden atacar a una persona. Y es ese punto Ujú. neutro. Es una persona que conoce a fondo el cristianismo, es una persona que cree en Dios, es ese punto neutro, porque sin comparar la situación, sin tampoco llevármelo a un extremo, es el tema sociopolítico que nosotros tenemos. Nosotros no podemos decir, voy a ir primero por los ricos y después voy a ir a hablar con los pobres. No, yo debo ser ese enlace entre los dos, porque tanto como los pobres van a decir cosas de los ricos van a decir cosas de los pobres. Y yo creo que esa es la labor de cada Ujú. uno con nuestros corazones, y es pasarlos por nosotros mismos, ayudarnos a moldear y sabiendo que no somos nosotros, es simplemente Dios. Y yo creo que hay una frase que quizás he dicho bastante por mis redes sociales, y es, nosotros somos las jeringas, pero no somos la medicina. Nosotros hacemos parte del proceso, pero nosotros no somos el proceso final. Entonces yo creo que Sí. es eso en sí general. Sí, yo creo que me encanta lo que dices. Nosotros tenemos
definitivamente tenemos parte en todo esto que está sucediendo, que nosotros definitivamente tenemos que levantarnos y ser voz por aquellos que no tienen una voz, que nosotros cuando vemos el mal deberíamos confrontarlo y decirle esto está mal, pero no solamente está el hecho de confrontar lo que está mal y decir esto está mal, sino mostrar qué es lo que está bien. ¿Sí? Yo soy papá y estoy tratando de criar a mis hijos de acuerdo a los principios y los valores de la Biblia, pero me doy cuenta que una cosa es decirle a mis hijos, esto es, y este es la teoría, Ujú, y otra cosa es lo que ellos hacen en la práctica. Y generalmente mis hijos terminan haciendo lo que me ven a mí hacer. ujú. Cuando yo los veo regañando sus juguetes, me escucho a mí mismo. Cuando ellos están hablando con sus amigos, me escucho a mí mismo hablando. Y es como, yo no te enseñé que dijeras eso, pero es lo que estoy Sí, modelando. Entonces, si nosotros vamos a ser personas que se paran en la brecha, nosotros no solamente tenemos que estar ahí para señalar esto está mal, sino mostrar qué es lo que está bien. Y ahí yo creo que nosotros hemos sido muy pasivos como cristianos y reactivos. Generalmente reaccionamos cuando algo está pasando. ujú, Reaccionamos porque, hey, esto está mal. Y hablamos de discriminación y la discriminación sí está mal. De cualquier tipo que sea la discriminación, sí está mal, social, racial, socioeconómica, la que sea, está mal. Pero nosotros, nuestro estilo de vida, cuando no explota uno de estos asuntos que es de carácter mundial, nosotros deberíamos estar modelando para el resto del mundo lo que significa igualdad, lo que significa justicia, lo que significa una sociedad igualitaria. Nosotros en nuestras iglesias, en nuestras iglesias, nosotros deberíamos ser un lugar donde no hay discriminación. Y la verdad, mira, todo este proceso me ha estado llevando a mí a pensar la manera en la que hacemos iglesia. Y una de las cosas que me he retado a mí mismo a pensar con todo esto es de qué manera nosotros como iglesia estamos promoviendo la discriminación. Y una de las cosas que esto no tiene que ser la realidad para el resto de las iglesias, pero para mí, estoy hablándome a mí en mi proceso de pensamiento a raíz de todos estos problemas que están sucediendo, es que de alguna forma lo más fácil para generar comunidad dentro de las iglesias es reunirnos en tribus, las llamamos ahorita. Vamos a hacer tribus. ¿Y con quién nos juntamos en nuestras tribus? Con las personas que piensan como nosotros, con las personas que se visten como nosotros, con las personas que les gusta la misma música. ujú. Y es fácil, y probemos ese tipo. Busca tu tribu, júntate, únete con las personas que se parecen como tú. Y los que no, ¿acaso nosotros no estamos modelando discriminación también? Y lo digo como una crítica hacia mí y hacia el modelo de iglesia que estoy queriendo ser. Me estoy retando porque vivir la igualdad, la justicia de Dios nos obliga a todos a salir de nuestra zona de comodidad. Ujú. Y es fácil hacer tribus y hacer grupos y hacer mesas alrededor de un punto en común donde todos estamos de acuerdo, pero lo difícil es tener uniformidad, o bueno, lo difícil es tener unidad y no uniformidad. Uniformidad es fácil. Tú y yo nos gusta el arte y nos gusta la creatividad y nos gusta el cine, entonces podemos crear nuestro propio grupito de los que nos gusta el cine y de los que nos gusta el arte y de los que nos gusta la creatividad. Pero ¿qué pasa con el que piensa diferente a nosotros? Le vamos a dar una silla en la mesa para que se junte, para que nosotros podamos escuchar su punto de vista, para que podamos ponernos en sus zapatos también. Entonces, sí, debemos levantar la voz por aquellos que no la tienen y decir, esto está mal, pero también deberíamos ponernos un espejo a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo mal y buscar la forma de modelarlo en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, modelar qué realmente es inclusión, qué realmente es la no discriminación y cómo se vive. No solamente señalar lo que está mal, sino modelarlo para que otras personas lo puedan ver en nosotros. Ok, eso es asombroso, es algo que literal llena mucho y yo sé que hay muchas personas que están viviendo en estos momentos por diferentes situaciones, que están viviendo quizás algún problema de racismo, de discriminación. Esto los puede ayudar a cómo afrontar y con cuál debe ser más o menos su actitud con todo lo que está pasando. Y te doy gracias, Carlos, por sacar este espacio, te doy gracias por todo lo que nos estás enseñando.
de verdad, bendigo tu vida. Muchas gracias por todo lo que compartiste en este espacio. Y esto es todo, muchachos.